Esta vez le tocó el turno a Tarm Type, es una serie tailandesa de 2019. Son 12 capítulos, cada capítulo un promedio más o menos de eh, una hora, incluso el capítulo final es de más de una hora. Y yo le soy sincero, que me causó curiosidad de esta serie. Esta serie es una serie eh, dramática, que aunque si bien es cierto se ve como si fuese una serie tipo BL estudiantil, claramente el drama, la narrativa, el argumento que tiene es una historia mucho más madura. Es una historia distópica, atípica e increíblemente bizarra. Es una historia que te saca de contexto de la realidad de una manera brutal y es una realidad que lastimosamente puede llegar a ser tangible. Estamos hablando de una historia que es prácticamente la suma de todos los miedos. Habla de temas tan fuertes como la violación, ama de, habla de temas tan fuertes como las consecuencias brutales a nivel psicológico y a nivel emocional que puede tener el síndrome de la madre ausente. Yo creo que en esta serie se ve ese tipo de análisis de una manera muy certera, pero muy dramática. Es una historia que da un giro prácticamente en los últimos dos capítulos en donde tú quedas y es que en realidad te queda, o sea, te explota la cabeza porque el malo de la historia resulta ser el que uno menos piensa. Es una historia pletórica de conflictos, de homofobia, de el trauma que puede causar una violación, de la manipulación en su máxima expresión, de la codependencia emocional también de una manera arraigada, la mitomanía, la capacidad de mentir, la capacidad de manipular, o sea, es una vaina, wow, de verdad, con razón me la recomendaron tanto, con razón me la dejaron tanto en los comentarios, y es que de verdad duré prácticamente toda esta semana viendo esa historia y me llamó mucho la atención esa relación de amor-odio que se comenzó a generar entre los protagonistas, esa discriminación. eh, y miren que hay un tema acá que me causó mucha inquietud. Es la discriminación de la comunidad LGBTIQ hacia un muchacho que había sido producto de una violación. Sí, alerta de spoiler. Entonces nos ponen en ese contexto y en esa realidad de qué tan tolerantes podemos ser los de la comunidad LGBTIQ cuando simplemente nos regimos por lo que nos muestran en una fachada, en una historia, sin tener el argumento y el trasfondo real. Y cómo podemos llegar a pecar desde un punto de vista casi que deshumanizado, entrando en juzgamientos y entrando en críticas, en señalamientos incluso. Y decimos ser personas de la comunidad que lucha por la inclusión, pero excluimos. Esta es una serie que nos pone en esa realidad también, una realidad cruda en donde se desdibuja el respeto y la tolerancia sin capacidad de ver en entre líneas de lo que realmente está ocurriendo. La violencia como una negación, se romantiza incluso la violencia a nivel verbal, a nivel físico, a nivel psicológico, en donde es una relación tan tóxica que comienzan amigos con derechos y terminan en una manipulación y un autodescubrimiento doloroso de cómo podemos llegar a identificarnos finalmente, en este caso pues el género, ¿m? Pero chocando de una manera brutal contra esa realidad de negación porque fuimos productos de una violación. Entonces es una historia muy fuerte, es una historia, como les digo, muy bizarra, es una historia muy adulta, es una historia que nos pone en ese contexto de lo tóxico, pero arraigado a un grado que es casi prácticamente
realista. Sí, es una realidad en la que vivimos, en donde la violencia, en donde la discriminación, en donde la capacidad de generar juzgamientos hacia los otros está a la orden del día. Eh, el dolor de la honestidad y cómo se puede llegar a asumir, o sea, cuando realmente tenemos la más suficiente madurez emocional como para decir y tener la berraquera para decirle a alguien, no, mira, qué pena, pero es que no me gustas. Y sí, en este contexto tenemos que ser francos y tenemos que ser reales y decir, no, el problema no soy yo, eres tú. Y eres tú porque simplemente no me gustas, no me llamas la atención, así de sencillo. Les soy sincero, quedé con mucho sinsabor en esta historia, un agridulce porque pues aunque sí finalmente el final es bonito, esta es la primera temporada, no he visto la segunda temporada todavía, pero sí me hubiera gustado que hubiesen trabajado más el tema de algo tan fuerte como la violación, de algo tan fuerte como casi que haberle pagado a otra persona para que violara a unas personas para que violaran a un chico. Me faltó más que hubieran profundizado en ese tema. Yo sé que de pronto no lo hicieron como por no perder el protagonismo de la pareja principal, pero hubiera sido bonito que hubieran dado como un cierre a esa parte de la historia, hubiera sido como más responsable, más que bonito, hubiera sido como responsable ese manejo, porque si quedé como con ese sinsabor, hubieran podido explotar más el argumento por esa parte. Eh, y lo peor de todo es que la heteronormatividad está a la orden del día. ¿M? Entonces, no soy gay, pero me gustas tú. Y soy homofóbico, detesto a los gays, pero me gustas tú. Pero no fue así de simple, o sea, una historia bastante fuerte, una historia bastante violenta, una historia distópica, como les decía ahorita, una historia en donde se maneja incluso la disparidad económica, pero al final de la historia da un vuelco total en donde también se maneja la disparidad emocional, en donde se maneja también eh, y nos muestran en el último capítulo de la historia lo que puede causar el síndrome de la madre ausente. La confrontación emocional que todo esto ocurre, que todo esto genera, que todo esto eh, se maneja a consecuencia justamente de los hechos en la narrativa y en la historia como tal. La egolotría también, la posesión, eh, es un comportamiento posesivo, impulsivo e incluso agresivo. eh, un problema de discapacidad para poder tener la posibilidad de expresar sus sentimientos también. Eh, o sea, no sé, es una historia en donde incluso el que creíamos ser el corderito resultó siendo el malo, pero el re malo de la historia. O sea, una vaina re loquísima que tú dices, wow. Y sí, desafortunadamente a veces chocamos con ese tipo de personas que francamente son vampiros emocionales, vampiros energéticos, que te roban la energía, te roban la paz, te roban la tranquilidad y lo hacen excusándose en que es lo mejor para ti. Entonces, esta historia nos pone en todo ese contexto, en todo en toda esa realidad, en toda esa suma de todos los miedos, en donde finalmente eh, nos engancha porque es una historia emocional, es una historia muy fuerte, es una historia muy agresiva y es una historia que nos pone en realidades diversas, pero todas muy reales. Sí, valga la redundancia. Es una historia que francamente me causó impacto, porque francamente no pensé que era tan fuerte, no pensé que era tan madura. No es una historia para todo el mundo. Yo recomiendo que esa historia la vean personas mayores de 18 años porque de verdad se manejan una serie de situaciones a nivel psicológico, a nivel moral y a nivel social que son muy, pero muy fuertes. Espero sus comentarios, de verdad que sí, gracias por esa recomendación. Francamente, me gustó. Este es el tipo de historias que me gustan, que te ponen a pensar.